Hoy vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de budismo, algo de historia. Vamos a hablar con un monje, un lama de Nepal, Norbu. Lama Norbu, bienvenido a nuestro programa, encantado, un placer. Muchas gracias y estoy muy agradecida darme una oportunidad de compartir con ustedes ese tema. Además, yo siempre veo que ese tipo de programa es muy bueno para caso de nueva generación, para enriquecer las educaciones y para tener una respuesta a la vida. Norbu, ¿dónde nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo entra a las prácticas del budismo? Bueno, yo nací en Himalaya, altura, con bastante altura, donde yo nací tiene 6.500 altura, metros, bastante alto. Y cuando llega invierno, bastante frío, a veces, algunas ocasiones me estuvo vivir como 20 bajo cero, bastante frío. Sí, no, pero caso nosotros yo estuve en el monasterio, donde tiene buenas condiciones para vivir y habitarnos. ¿A qué edad se entra al monasterio? ¿Cómo se da ese paso? Yo entré cuando yo tengo 5 años. 5 años. Sí, porque en donde yo nací, este campo completamente pertenece al budismo. Entonces, desde hace tiempo tiene unas culturas que niños se llevan al monasterio, tiene 3, 4, 5 años. ¿Se consagra la vida del monje, del lama budista? Bueno, ahí se depende. En general, entrarse en un camino espiritual es uno de los más valiosos en la vida. Porque en el camino espiritual nosotros podemos aprendernos es cómo caminar en la felicidad. Por eso es muy interesante entrar en el camino espiritual. Y los lamas estudian el budismo, la filosofía, algo de historia. ¿Cómo es la formación? En general nosotros estudiamos muchas cosas, especialmente estudiamos más la filosofía de vida, porque nosotros somos los humanos que queremos vivirnos felices en este planeta. Además nosotros venimos en este planeta con una misión, o también podemos decir nacimos por un servicio. Para hacer servicio para otros tenemos que prepararnos. Entonces en el monasterio yo aprendí cómo manejar la vida y cómo conseguir la felicidad a través de la filosofía del budismo. Un lama se entiende como un monje budista, se entiende que vive en una comunidad y que su vida está consagrada al desarrollo espiritual, y eso se extiende por toda la vida. Bueno, ahí tenemos diferentes niveles. Hay algunos monjes o lamas que solamente dedicando las prácticas. Cada uno de ellos tiene que darle un lugar especial, lugar sagrado, uno. Otros grupos como yo dedico mi vida para los otros. Entonces yo tengo que salir del lugar sagrado donde me practico, tengo que salir entrando en la sociedad para ayudarnos. ¿Y cómo ha recibido la comunidad chilena la presencia de monjes budistas? ¿Y por qué el Dalai Lama ha venido tantas veces a Chile? Llama la atención su preocupación y su ocupación sobre Chile. Bueno, en general, el caso del Dalai Lama, él es un ser siempre siendo su vida dedicado a todos los seres. Entonces, él va donde hay menos desarrollo de espiritualidad, entonces él siempre enfoca hacia estas partes. Entonces, el caso de Chile, lleva poco tiempo que es conocido como el budismo, lleva como más o menos 20 años. Entonces, por eso el Dalai Lama siempre visita en Chile que tengas una más capacidad para conocer lo que es espiritual realmente, cómo debemos vivir la vida de una manera feliz. ¿Y el Lama Norbu cómo llega a Chile? ¿Quién lo manda? Bueno, yo tengo mi maestro que me enseña todos los técnicos, que me entrega todos los técnicos de meditación y la filosofía budista.
Entonces, él tiene un centro en Chile. Este centro fundado por mi maestro en 1993. Entonces, él tiene algún grupo que practica meditación de budista. Entonces, él me envió en este centro para trabajar con ellos. Entonces, yo estuve trabajando con ellos más o menos 1 año. Y luego yo terminé trabajando con ellos y yo regresé a India. Entonces, luego de nuevo yo regresé a Chile, porque para mí Chile es como mi país. Porque para mí conecta más fácil con la país, con la gente, cultura, o sea, todo. Es muy fácil de llegar a un sentimiento donde yo estoy viviendo realmente. ¿Y dónde están los puntos en Chile, las ciudades, donde hay más actividad budista? Principalmente en Santiago y también en sur hay bastante. Yo estoy trabajando en sur de Chile, Pucón, cerca de Pucón, hay Curaribe. Ahí tengo una montaña comprado por una organización, Cóndor Blanco. Entonces, dentro de esta organización yo estoy trabajando. Además, yo fundé una escuela, se llama Bodhisarpas, donde yo enseño sobre el budismo tibetano, filosofía de vida. Ahora, entremos al budismo propiamente tal. ¿Qué es el budismo? Bueno, el budismo está reflejado en 3. Ciencia, filosofía y religión. Ciencia, filosofía y religión. En esta parte de Occidente mucha gente siempre piensa que el budismo es una religión, pero no es una religión. El budismo es estilo de vida, o también podemos llamarnos, el budismo es filosofía de vida. Entonces, ciencia, donde enseña sobre cómo encontrar la felicidad auténtica. La filosofía, donde tú puedes recibir la respuesta a la vida. Y además, religión. El budismo ser religión, para mí será una religión, porque yo tengo cierto compromiso de entrar en el servicio, hacer servicio de lo más. Entonces yo tengo un compromiso que yo tome en el monasterio. Entonces para mí budismo es una religión. Ahora, para otra persona que quiere estudiar sobre budismo, para ellos no es una religión, simplemente para ellos es ciencia o filosofía. El budismo, ¿cómo se aproxima a la dicotomía, a la tensión entre lo material y lo espiritual? Bueno, es muy fácil. En budismo nosotros siempre enfocamos hacia adentro. Siempre enfocamos hacia adentro. Siempre practicamos, estudiamos sobre las mentes. Porque toda la existencia externa surgido por nuestros internos. Entonces en budismo nos llamamos, ahí existe 2 mundos, mundo espiritual y mundo de existencia. El mundo de existencia será el mundo externo y mundo interno. El mundo interno es el mundo de espiritualidad. ¿Y el mundo externo? Es el mundo material. Entonces en budismo nosotros aplicamos caso del mundo externo y se llamamos existencia transitoria, que no pertenece para siempre. Y también llamamos impermanencia, que tiene cambio. Cambia por el mundo espiritual. El mundo espiritual nunca se cambia. Por ejemplo, el budismo hablamos nosotros es amor y la compasión incondicional. Entonces, amor y la compasión incondicional nunca se cambia. El concepto del amor al que usted hace referencia, ¿es el mismo concepto del amor que tiene tantos matices en la sociedad occidental? No, diferentes. Y no, en sociedad occidente, yo pienso que todas las partes del mundo son iguales, ¿no? Especialmente occidente. Oriente también hay gente que quiere que el amor es como te sientes con alguna persona que te quieres. Esa sensación dice amor. Pero cambia por el punto de vista del budismo, ese no es amor porque ese siempre cambia. El amor que aplicamos en budismo es
sentirse una sensación que surge de la sabiduría hacia todos los seres. Toda la enfermedad, sufrimiento, la existencia que existe, entrar en el servicio de sanar estos sufrimientos. Se llama el amor. El budismo tiene un libro sagrado, así como en el mundo cristiano occidental el libro sagrado es la Biblia. En el budismo, ¿cuál es el libro o cómo se aborda esa temática? Bueno, en budismo hablamos en esta vida existen 84.000 emociones conflictivas. Acuerdo a las 84.000 emociones conflictivas, también tenemos unos textos o enseñanzas. Esta enseñanza se lleva como sagrada, como la Biblia. Es siempre guardada, lleva como 250 textos que tenemos, donde contiene todas las enseñanzas, antídoto de las emociones conflictivas. Estamos en Nuevas Miradas, que es el programa de conversación, de reflexión, de pensamiento, de compromiso, de emociones, y que lo que busca es el diálogo, el dialogar, el conversar, el converger. Ese es nuestro propósito, establecer una interacción que a usted le motive a la conversación y al pensamiento. Estamos con el Lama Nordbu, el monje tibetano, y estamos hablando sobre, en la primera parte, su proceso de formación, sus principales líneas de pensamiento, y ahora estamos hablando sobre cómo desde las escrituras o libros sagrados, en este caso de la cultura tibetana, vamos descolgándonos hacia la comprensión del mundo interior y el mundo exterior. Y habíamos mencionado el tema de las emociones. Bueno, gracias. Cuando hablamos tema de las emociones, en budismo aplicada emociones conflictivas 84.000. Sino, estas 84.000 está contenido en tres. Bueno, por ejemplo, la ignorancia, el apego y la ira. Ellos tres son las principales de las emociones. Esos anclajes emocionales que generan muchos matices, ¿verdad? Y que seguramente se combinan entre ellos. Sí. Partamos por el primero que mencionaste, la ignorancia. Bueno, en general en Occidente ignorancia refiere como no saber nada, ¿verdad? Si no necesariamente decir no saber nada. Ignorancia es aplicada simplemente como la mente oscuridad. La mente oscuridad significa no te deja ver hacia la realidad. Porque en esa parte del mundo, nosotros llamamos budismo samsara. En el samsara, mayor gente quien vive en el samsara, ellos tienen un punto de vista distinto que el punto de vista que tenemos en la espiritual. Por ejemplo, mucha gente dice, la realidad de la vida es afuera, que podemos tocarnos de la mano, color, forma. Esa es la realidad, dice, ¿verdad? Cambiar por el punto de vista del budismo, que nos hablamos es, la externo que podemos tocarnos, que tiene color, forma, no es realidad. Eso llamamos realidad pasajeros. Nosotros llamamos realidad es el interno, por ejemplo, el amor, compasión, la felicidad, la paciencia, generosidad, bondad. Ello es la realidad de los humanos. Entonces, alguna persona, si no comprende que lo que es la realidad de las vidas, si llamamos simplemente ignorancias. Ahora, en el mundo occidental, de las amigas y amigos que nos están escuchando, es el tiempo el que da la sabiduría, por un lado. Y también en el mundo occidental es la actitud pasiva la que finalmente permite ver la luz. La pregunta es, ¿el budismo lo entiende de esa manera o es una actitud de vida más proactivo, más búsqueda, de más compromiso en el logro de esa superación de la ignorancia? Bueno, en budismo es más compromiso a las prácticas.
Bueno, porque todo nosotros que comprendemos, estudiamos, todos comprendemos a través de unas prácticas. Bueno, en budismo nosotros superamos la ignorancia o rabia o apego, sea lo que sea, cualquier emociones, superamos a través de las prácticas. Bueno, practicar es necesita una enseñanza, obviamente. Por eso en budismo existe, hay unos caminos donde podemos recibirnos la enseñanza, luego donde podamos practicarnos. Vamos a tocar el segundo aspecto, que es el apego. Hemos dicho ignorancia, apego, ira, ¿verdad? Ira. Ya hemos dado ciertas luces sobre el tema de la ignorancia. Pareciera que el apego en el mundo occidental es una carga, es un lastre muy fuerte. El materialismo se expresa con fuerza en ese concepto del apego, pero no solo en lo material, sino que también incluso el amor para nosotros es un amor que tiene un enfoque de apego muy grande, casi un sentido de propiedad. ¿Cómo se ve desde el budismo? Bueno, en general, en punto de vista budismo, nosotros vemos el apego es simplemente unos sentimientos, nada más que eso. Estos sentimientos que sentimos con las materiales o emociones, cualquiera, si te siente apegada, es simplemente una cosa que tu mente está acostumbrada a acercarse con la cosa. Entonces, cuando tu mente acostumbra a acercarse con las cosas, seguro va a pegar. Sino, este apego es temporal, no es permanente. Entonces, para superar este apego, es necesariamente comprender la importancia de las vidas humanas. Y es más compromiso con el mundo interior que con el mundo exterior. Exactamente. Porque en budismo aplicada mundo exterior es existencia transitoria. Significa, ya nosotros no podemos confiarnos con la existencia externa. ¿Por qué no podemos confiarnos? Porque si confiamos con el mundo externo, porque el mundo externo sí cambia. Con las cosas cambian, nosotros no podemos confiarnos. Entonces es importante tomar más compromiso con nosotros mundos internos. Entonces el apego es un cierto desprendimiento de lo material, de lo externo, de lo transitorio, para lograr anclajes con lo permanente y con lo interior. Claro, por eso yo siempre aplico para la gente, porque obviamente en esa parte del mundo pasa difícil caso del siglo XXI, es una nueva generación. Además, nosotros estamos viviendo en el mundo de emociones. Cuando vivimos en el mundo de emociones, entonces como la gente no tendrá tanta paciencia, no tendrá tolerancia. Por eso la gente hoy día ha sido bastante duro la vida, porque la gente está volviendo impaciente, intolerante con sí mismos. Ahora, ya que tocamos ese punto, vamos al tercer aspecto de las grandes emociones, que son los anclajes, ¿verdad? La ira. Ajá. La ira es una cuestión casi intuitiva de estómago, reacción casi espontánea en el mundo occidental. ¿Cuál es la aproximación del budismo? Bueno, en el acuerdo del budismo, la ira es una sensación de donde surge cuando tú no confías en algo. Significa miedo, ira o rabia si surge de desconfianzas. ¿Desconfianza de qué? Temores surge. Cuando uno no se confía en uno mismo, quiero decir es que cuando uno no toma compromiso del mundo interno, entonces es fácil surgir rabias o ira. La rabia entonces surge fundamentalmente de la desconfianza, de un cierto temor a algo, ciertos ¿verdad? Temores. Significa, bueno, temor o la ira o rabias surge de desconfianzas. Vamos a volver solo en un minuto. Usted no se vaya, estamos verdaderamente muy entretenidos, muy interesante la conversación y espero que usted la esté disfrutando igual que nosotros.